Hola chicos, buen día. Bueno, como ya sabrán, los últimos tres temas de ciencias naturales tienen que ver con la elaboración de un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es una planificación, un plan que consiste en tener ciertos objetivos. Estos deben de estar relacionados. Para preparar un proyecto hay que dividirlo en 5 grupos. Primero, prepararlo. Después, planificar qué es lo que voy a hacer. Después, ejecutarlo. ¿Qué quiere decir? Llevarlo a cabo. Y por último, darle un seguimiento y hacer la entrega o presentar tu proyecto. Todos, chicos, todos los proyectos tienen ciertas características en común o cuentan con las mismas características. El primero, cuentan con un propósito. Tienen o resumen lo que son los objetivos y las metas. Es decir, qué es lo que quiero lograr con esta investigación o qué es lo que quiero yo saber o conocer de esta investigación. Se ajustan a un plazo de tiempo ilimitado. ¿Qué quiere decir? Cuando son investigaciones muy profundas, puede llevar incluso un año, año y medio. Cuando es una investigación sencilla, como lo que vamos a hacer nosotros, incluso te puedo dar el plazo de una semana, 3 días, 2 días, dependiendo de lo que vayamos a investigar o de qué tenga que ver el proyecto. Cuentan con una planificación. De hecho, ahorita te voy a proporcionar una tablita o una rúbrica donde tú vas a ir marcando si ya tienes tu objetivo, si ya elegiste tu tema, si ya investigaste. Todo eso nos va a servir para crear un proyecto. Se orientan a la consecución de un resultado. ¿Qué quiere decir? Dan una posible solución de ese proyecto o se aproximan a lo que tú ya sabes e involucran a personas que actúan en distintos roles y responsabilidades. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros ahorita que vamos a trabajar en proyecto, por la situación de la pandemia, pues lo voy a limitar a que sean de 2 o 3 personas como máximo. Obviamente ustedes lo van a hacer de forma de alguna videollamada. En caso de que por seguridad sus papás digan, síguete cuidando, lo puedes hacer individual. Pero supongamos que se reunió el equipo de 3 niños. Entonces, cada uno de esos niños va a tener un rol distinto. Uno va a investigar, el otro va a crear los carteles, el otro va a, a realizar una serie de preguntas o un resumen. Todos tienen que trabajar de la misma forma. Los tres tienen que hacer la misma investigación, pero ya que tienen toda esa información, ahora sí se reparten tareas, ¿ok? A uno le toca hacer la presentación, al otro alguna dinámica, etcétera, etcétera. Si estuviéramos de forma presencial, obviamente sería diferente, pero por esta ocasión lo vamos a hacer así, ¿sale? Anotamos por favor estos pequeños puntos en nuestro cuaderno. Todo es importante, pero para nosotros obtener un proyecto y elaborarlo muy bien, hay que seguir los siguientes pasos. Primero, elegir el tema. Después, buscar información en fuentes confiables. Iniciar con una pregunta o una hipótesis. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a investigar sobre un tema que vimos en ciencias. ¿Qué podría ser? Díganme algún tema que vimos en ciencias desde el primer trimestre hasta ahorita. ¿Cómo Sistema funciona la magnético de pregunta? la Tierra. Formas de Ok. electrizar un cuerpo. Formas de electrizar un cuerpo. ¿Cuál sería mi pregunta inicial? ¿Qué es lo que yo quiero conocer? ¿Cuáles son las formas de electrizar el cuerpo? Yo ya tengo mi pregunta. Entonces, con la investigación que yo haga, con toda la información que yo tenga, tengo que responder esa pregunta. Ya que tengo mi pregunta de saber qué es lo que yo quiero conocer de ese tema,
Ahora sí, voy a realizar un reporte con todos los datos que yo ya obtuve, con toda la información que obtuve, voy a hacer un pequeño reporte. Ya que tengo mi reporte y organicé mi información, ahora sí voy a utilizar un diagrama, alguna ficha de trabajo o una ficha bibliográfica rescatando lo más importante para yo poderlo exponer. Ya que organicé toda mi información, ahora sí voy a elaborar mi proyecto y voy a entregar los resultados haciendo una pequeña conclusión. ¿Qué quiere decir cuando hago una pequeña conclusión? Con mis palabras y con todo lo que yo busqué, yo voy a explicar qué es lo que yo entendí o el conocimiento que a mí me dejó. Anotamos, por favor, estos pasos para elaborar un proyecto en nuestro cuaderno. Ahora te voy a explicar de forma un poquito más sencilla, por medio de un diagrama, cómo es que vamos a obtener fuentes de información. Bueno, cuando nosotros buscamos en algún lugar, hay tres tipos de fuentes de información, que son los primarios o documentos directos. Aquí entra la observación, el que tú vayas a algún lugar a observar. En este caso, como tiene que ver con el tema de ciencias naturales, no va a haber observación, no vamos a hacer cuestionarios ni entrevistas. Pero en el caso de que nosotros estuviéramos elaborando un proyecto y nos tocara ir a algún lugar a investigar, bueno, se utiliza la observación, se hacen cuestionarios, se hacen entrevistas a algunas personas. Estas pueden ser con preguntas abiertas y preguntas cerradas. En el caso de las fuentes de información secundarias y electrónicas, que son en las que nos vamos a enfocar nosotros, bueno, tenemos los libros, las revistas, las enciclopedias, los folletos y los periódicos. Y en el caso de las electrónicas, bueno, pues las páginas web, los documentales y los videos. Realizamos este pequeño diagramita, por favor, corazones, en nuestro cuaderno. Ok, fíjate bien, en tu material recortable tienes las siguientes dos imágenes. Este que dice resultados de mi proyecto y este que dice rúbrica, ¿ok? Era lo que yo te comentaba. Cada vez que investigues o que cumplas uno de los objetivos o de las actividades que tenemos aquí, vas a marcar si sí lo hiciste o no lo hiciste. ¿Cuál va a ser el proyecto? Bueno, tú, de todos los temas que hemos trabajado en ciencias naturales desde que inició el ciclo escolar hasta la semana pasada, que fue eclipse de sol y de luna, tú vas a elegir un tema, ya sea de forma individual o en equipo. Y el día de mañana, tú me vas a proporcionar a mí cuáles van a ser el tema que vas a elegir y quién va a ser tu compañero de equipo. Si lo vas a hacer de forma individual, entonces me dices, yo lo voy a hacer individual y mi tema va a ser tal, ¿ok? Yo mañana lo voy a registrar. Y vas a tener una semana, ya sea que ustedes por la tarde hagan una pequeña videollamada, se repartan el trabajo, pero el resultado o la presentación va a ser a partir del día miércoles. Ya que tú hayas investigado y elegido el tema de tu proyecto, en esta parte en blanco vas a poner el título de tu proyecto. Ejemplo, eclipse de sol y de luna. Y los resultados de tu proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a recortar por esta línea y en la parte de abajo toda la información la voy a separar por inicio, un desarrollo y un cierre. Es decir, una pequeña introducción, aquí desarrollo el tema y el cierre es la conclusión que tú vas a dar. Esto me lo vas a dar o me lo vas a mandar evidencia hasta el día que tú realices tu exposición, ¿ok? Eso es lo que vas a hacer en esta copia. Y en esta, permíteme tantito, y en esta, conforme tú estés realizando tu investigación o tu proyecto, vas a ir llenando, por ejemplo, investiga y consulta en diferentes fuentes sobre el tema
Ya tú le vas a marcar si sí o si no. Cumplí con la tarea que me correspondía en el trabajo, es decir, si lo hiciste en equipo, cumpliste con lo que a ti te tocaba, vas a poner si sí o si no. Estas dos copias me las vas a enviar, pero hasta que tú realices tu exposición, no antes. Vamos a pasar, por favor, ahora a nuestra guía y vamos a contestar de la página 324 a 329. Esto tiene que ver con cómo vamos a planear un proyecto, cómo vamos a buscar la información. Todo lo que acabamos de ver ahorita en esta clase lo vamos a reafirmar en la guía. Revisa. Entonces, número 1, dice, subraya. Dice, no hemos alcanzado a hacer todas las hojas. Ok, continuamos. Subraya los aspectos que debes tener en cuenta al seleccionar un tema para un proyecto de investigación. Bueno, tuviste que haber subrayado que primero tiene que interesar el proyecto, que sea llamativo para quienes vean la presentación, tener el tiempo suficiente para terminarlo, conocer las fuentes de información que vas a utilizar, saber lo que quieres investigar, pensar en lo que tú ya conoces del tema, reconocer quiénes te pueden ayudar a desarrollar el tema, buscar un tema que sea concreto e identificar los posibles subtemas que vas a tratar, en caso de que el tema que elijas sea muy extenso. Siguiente, número 2. Rodea las fuentes de información más convenientes para cada tema. Si quiero saber acerca de las cadenas alimentarias, debo recurrir a los noticieros de televisión, reportajes de revistas, espectáculos, un matemático para entrevistarlo o libros de ciencias naturales. Bueno, lo correcto sería libros de ciencias naturales. Siguiente. Busco información sobre los programas científicos que hay en la televisión pues una guía de programación. Esa es la respuesta correcta. Pasamos al número 3. Colorea el tema más acotado de cada grupo. ¿Qué quiere decir con acotado? El que sea como más apropiado. Siguiente, la alimentación humana, los grupos de alimentos o la importancia que de conocer el plato del bien comer. Bueno, el que es más llamativo y que llama más la atención para los lectores sería la importancia de conocer el plato del bien comer. Siguiente, las cadenas alimentarias, función de los productores o las actividades humanas y las cadenas alimentarias. Bueno, lo correcto es las actividades humanas y las cadenas alimentarias. Siguiente, utilidad de la electricidad, propagación de la luz o la luz. Lo ideal es propagación de la luz. Siguiente, distribución de recursos metálicos y no metálicos de México, la extracción de recursos o actividades terciarias en México. El tema ideal sería distribución de recursos metálicos y no metálicos de México. Y por último, efectos del calor en los materiales, fuentes de calor o el calor. Lo correcto sería efectos del calor en los materiales. En este último ejercicio, que es el número 4, tú vas a poner una palomita al tema que te gustaría investigar. Esto es libre. Si te gustaría investigar más de un tema, le puedes poner palomita. Y tenemos los siguientes: el funcionamiento de los juguetes de fricción, el uso industrial de la fricción, el sistema inmunológico, defensas del cuerpo, importancia de vacunarse, la nutrición, la comida chatarra y sus consecuencias, el aparato digestivo, los motores magnéticos, fuente de energía limpia y alimentación saludable en la escuela. Dependiendo el tema o los temas que te hayan llamado la atención, le puedes poner una palomita. A la siguiente. Ahora, ¿cómo voy a determinar un proyecto? Subraya la opción correcta. Respuesta a la pregunta que se plantea para comenzar cualquier investigación. Bueno, recordemos que es una hipótesis. Gráfico que sirve para organizar las ideas del tema que se investiga. Sería un diagrama.
En ella se anota la información extraída de un libro, periódico o revista, es una ficha de trabajo y por último, en esta ficha se anotan los datos del libro consultado durante la investigación, es una ficha bibliográfica y ahora sí, por último, nos ayudan a resumir lo que investigamos, las palabras clave. Pasamos al número 2. Dice, ordena de 1 a 6 los pasos por seguir en una investigación. Recordemos, el primer paso es delimitar el tema. Después vamos a plantear una hipótesis. Ya que planteamos una hipótesis, vamos a buscar la información. Después vamos a planear y desarrollar la parte experimental. Vamos a ordenar todos los datos que obtuvimos y por último vamos a escribir el reporte de la investigación. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? No, Miss. Ok, bueno, como lo vamos viendo, pues es prácticamente un repaso de lo que ya les di ahorita en la clase. Pasamos al número 3. Rodea las preguntas de investigación más adecuada para cada tema. El proyecto para desarrollar es la importancia de una buena nutrición de los escolares. ¿Cuál sería una buena pregunta de investigación? Sería, ¿qué alimentos de la cooperativa escolar favorecen en la nutrición equilibrada? ¿Qué alimentos del plato del buen comer contienen carbohidratos y grasas? ¿Qué cantidad de alimentos se requiere en el desayuno de los escolares o qué deben cocinar los alumnos de primaria? ¿Cuál sería la correcta, chicos? La primera. La primera, muy bien. ¿Qué alimentos de la cooperativa escolar favorecen una nutrición equilibrada? Muy bien. El siguiente proyecto es el deterioro ambiental provocado por las actividades del ser humano. ¿Cuál sería La última. La última. ¿Qué acciones de nuestra vida cotidiana afectan al ambiente? Muy bien. Y por último, número 4, dice, coloca una palomita a los materiales que Juan debe seleccionar para hacer su experimento. Él quiere demostrar la fricción que existe entre dos cuerpos. Entonces, ¿qué tendría que utilizar? Bueno, él tendría que utilizar un trozo de madera y su lija, 2 trozos de madera seca y unos cerillos y su caja. Ahora, rodea el esquema que utilizarías para organizar la información. Bueno, una gráfica de barras, esa no sería muy funcional. El diagrama del centro, ese es el más funcional, y el diagrama escalonado, ese no sería tan funcional. Entonces, tuviste que haber rodeado el esquema o el diagrama que tenemos en el centro como mapa mental. ¿Hasta aquí alguna duda? No, mi ninguna duda. Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, en esta última vamos a ver sobre lo que son los recursos del proyecto o las fuentes de información donde podemos obtener información, sobre algún tema. Número 1 dice, relaciona las columnas. La encuesta es una serie de preguntas hechas a varias personas para obtener información respecto de un tema determinado. En el caso de un reporte, este es un informe escrito y publicado de los resultados de una investigación. El cuestionario es la serie de preguntas acerca de diversos temas y por último la entrevista es un cuestionario generalmente oral y se aplica a una determinada persona. Ahora, número 2. Dice, anota, entrevista, periódico o internet según corresponda. En la primera imagen, chicos, ¿qué sería? Periódico. Muy bien. Segunda imagen. Entrevista. Entrevista. Y por último,
Internet, que son fuentes donde podemos obtener información sobre algún tema que sea de nuestro interés. Siguiente, número 3. Pinta del mismo color los recuadros que se relacionan de acuerdo al tipo de pregunta. Ok, yo te voy a decir qué tipo de pregunta es y tú me das la respuesta, ¿ok? Preguntas abiertas. Las respuestas generalmente son de opinión o personales. Exactamente, las respuestas generalmente son de opinión o personales. Preguntas cerradas. Preguntas cerradas. La respuesta es limitada por el número de opciones que se presentan. Ok, muy bien. La posibilidad de respuestas es limitada por el número de opciones que representan. Recordemos que solo es un sí o un no o una respuesta muy concreta. Y por último, ¿cuáles son las preguntas irrelevantes? La información que se solicita carece de importancia para el tema de investigación. Efectivamente, cuando hablamos de unas preguntas irrelevantes, quiere decir que no tiene que ver nada con la investigación. Entonces, esas preguntas es mejor eliminarlas o ni siquiera realizarlas en el caso de que estemos haciendo alguna encuesta o entrevista. Número 4. Anota una A si las preguntas son abiertas, una C si son cerradas y una I si son irrelevantes para un guión de entrevista a una nutrióloga. Voy a comenzar y tú me vas a decir si es A, C o I, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de la nutrición en el crecimiento y funcionamiento del cuerpo? A, muy bien. Pregunta abierta. ¿Cuántos grupos de alimentos se ilustran en el plato del bien comer? C, excelente. ¿Cuáles son esos grupos? C, muy bien. ¿Cuántos alimentos de cada grupo se recomiendan consumir en cada comida? C, muy bien. ¿Y qué fruta le gusta? I, es una irrelevante. Coloca una palomita a los beneficios del uso de fuentes electrónicas. Bueno, te tuvo que haber quedado de la siguiente forma. Son de fácil acceso, la información se obtiene en forma instantánea, la información puede ser consultada por varios usuarios al mismo tiempo y existe variedad en su formato, es decir, videos, audios, imágenes, etc. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda para saber cómo trabajar un proyecto? No. Bueno, corazones, con esto terminamos prácticamente lo que es nuestro trimestre de ciencias naturales con la importancia de la elaboración de un proyecto. Nos vemos en la próxima clase.